Así que le damos la bienvenida a ellos dos hoy, esta tarde. Este es el primer análisis de coyuntura que se hace en Confregua y lo hacemos en alianza con otras organizaciones, Amerindia, Centinelas, Confregua y otras organizaciones que están y personas que están muy interesadas en que desde la fe hagamos una reflexión sobre la realidad en Guatemala. Y este año es un año crítico, es un año importante porque es un año preelectoral, pero además de eso están pasando muchas cosas importantes como las elecciones de segundo grado, que ya Úrsula nos hablará un poquito de eso. Así que vamos a conversar y vamos a iniciar con algunas preguntas aquí en una conversación con la doctora Úrsula para que podamos ir ahondando ya en los temas que queremos hablar en esta tarde. No sin antes decir que es importante para la vida religiosa estos análisis, no solo para que sepamos un poco más de lo que está pasando, sino que para que lo utilicemos en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias, desde nuestras espiritualidades, para generar cambios en nuestra sociedad. Así que, Úrsula, vamos a iniciar este diálogo. Vamos ahorita nos van a traer el micrófono para que tengamos dos micrófonos acá. Y vamos a empezar, Úrsula, con una pregunta muy importante. Y es, ¿qué lectura haces de lo que está ocurriendo a nivel global, tanto cercano como lejano? ¿Y cuál es la relación para la realidad nacional en Guatemala? Un poco que nos puedas hablar de eso. Bueno, buenas tardes. Siempre es un gusto venir a Confregua y ver caras amigas, conocidas en este caminar, a veces bastante tortuoso de Guatemala, pero también esperanzador por las luchas y por todos los procesos sociales que ustedes y algunos que estamos acá también conocemos y estamos ahí presentes. Bueno, yo quisiera, porque para no llevarme mucho tiempo, como me pidieron esto de qué está pasando en el mundo, quisiera trazar algunas tendencias que estamos viviendo a nivel global y luego, bueno, cuál es la relación con Guatemala, que es la pregunta, ¿verdad? Primero que hay tendencias mundiales que ya venían desarrollándose antes de Trump, y después voy a hablar un poquito de Trump. Es un multilateralismo en formación, ¿verdad? Está la disputa hegemónica de las grandes potencias que se han desarrollado dentro del sistema capitalista, especialmente en los últimos 30 años, y esa lucha de hegemonías, pues sabemos que está entre China, Rusia versus Estados Unidos. Ya existían las guerras precisamente en estas hegemonías, la lucha de la ocupación, la guerra de la ocupación de Rusia a Ucrania, el conflicto de Gaza, Israel y Palestina, y también una escalada de guerra en el Oriente Medio, que salen menos que las otras guerras que estamos escuchando, que han generado ya tantas víctimas, pero que tiene que ver con de los territorios, especialmente en el Medio Oriente. Y ante esto surgen nuevas amenazas nucleares, sobre todo porque se pone en cuestión una confrontación entre Irán y Estados Unidos y entre lo que pueda desembocar en una guerra nuclear, lo cual es sumamente preocupante que se esté dando este tipo de conflictos ya antes del Trump, ¿verdad? Y esto también tiene una afectación en flujos de mercancía, China, Rusia, hacia Occidente, pero también de Occidente hacia otros territorios, y por lo tanto nos daban ya un panorama de una globalización convulsa, polarizada y bastante cerrada. De por medio está la lucha, por ejemplo, de la industria petrolera y lo que es la propuesta energética
energética para el futuro funcionamiento de las economías capitalistas. Eso nos daba ya la entrada a un nuevo orden mundial que no termina de consolidarse, pero que sí genera bastante conflictividad y bastante incertidumbre de lo que pueda pasarle al mundo. Vemos claramente la decadencia del sistema de Naciones Unidas, incapaz de ser garante de estas negociaciones, de estas guerras y de estos conflictos. Y vemos, por lo tanto, que son las propias potencias las que van poniendo su agenda y sus propuestas de guerra sin posibilidades de negociación. Implicaciones en el abandono de las normas internacionales y espacios con poca legitimidad, como por ejemplo pueden ser las mismas Naciones Unidas, como puede ser la Organización Mundial del Comercio, la OPS, o sea, ya estaban en una deslegitimidad precisamente porque este componente, digamos, internacional de acuerdos se había venido deteriorando. Y por supuesto, ya teníamos una expansión de lo que llaman los BRICS, que son precisamente la unidad de todas las economías de Rusia, China, pero también Brasil, India, que se les llaman economías emergentes y economías que están siendo sumamente beligerantes en el tema del crecimiento económico. De 5 miembros se pasaron a 10 miembros y eso ya significaba una gran amenaza para la gran hegemonía de Estados Unidos. ¿Qué pasa con Trump? Recuérdense ustedes la campaña que él ya traía, América para los americanos, y esa campaña se cumplió totalmente cuando llega al poder. El rompimiento de las alianzas, de anulación de acuerdos regionales y multilaterales económicos y políticos, la afectación en la OTAN, que era precisamente esta organización que aparentemente negociaba los grandes conflictos alrededor de quién controla precisamente el petróleo y quién controla el mercado del petróleo a nivel internacional y la seguridad mundial. La organización, ya la mencioné, Mundial del Comercio y otros acuerdos que habían a nivel multilateral. Algo muy importante es la desestructuración de la AID, que aunque podamos tener muchas críticas hacia su cooperación hacia el occidente, también debemos de reconocer que la AID, digamos, trataba varias cooperaciones a nivel de la salud, a nivel de la prevención de conflictos, a nivel de también el financiamiento a grupos vulnerables a nivel mundial. Y luego, con Trump se da una negociación bilateral con Rusia, pero también con Ucrania, también con algunos países de Europa y por supuesto con algunos países de América Latina. Recuérdense que también con Trump hay un reforzamiento de la guerra de Israel en ciertos momentos, pero que también en algún momento de la negociación pareciera que va a apoyar a una supuesta resolución. Pero ¿qué está en el fondo de estos cambios al sistema mundial y de la propuesta de Donald Trump? Precisamente lo que está en el fondo es recuperar la hegemonía de Estados Unidos frente al mundo. Y por supuesto que Rusia y China tienen planes, especialmente para América Latina, para poder equilibrar esa hegemonía, que son las inversiones en infraestructura, inversiones que ya estaban superando buena parte de las inversiones norteamericanas hacia América Latina, la integración de precisamente romper esta integración de los BRICS, y por supuesto la inversión, entre comillas, de energía limpia para poder restablecer lo que es mantener, digamos, un control de lo que va a ser el cambio energético a nivel internacional, y por supuesto una guerra y negociación de aranceles con Estados Unidos. ¿Qué otras tendencias tenemos? Tenemos en el 2024 que se desarrollan más de 78 elecciones cuyos resultados afectan el entorno global, especialmente esta hegemonía de Estados Unidos. Eso era antes de Trump y ahora se siguen generando elecciones, pero hay como una tendencia a una expresión política
de la ultraderecha globalista, portadora de ideologías contra los derechos culturales versus izquierdas híbridas con ideologías populistas, socialdemocracias y sin definición única global. Y esta expresión de políticas de ultraderecha globalistas que se vinculan bastante a lo que es la ideología que Trump lleva por delante, ¿verdad? Tiene como dos grandes enemigos. El enemigo que trata de posicionar en las narrativas internacionales, el enemigo que son los migrantes en cualquiera de los territorios, como el enemigo interno al que hay que combatir, y por supuesto la ideología de género que tiene que ver con los derechos de las mujeres, con el movimiento feminista, pero también con la población LGTBI. Estas tendencias, ¿cuál es el resultado? Bueno, tenemos una total incertidumbre mundial, económica, política, social, ambiental. Se detiene la propuesta de globalización y el capitalismo empieza a mostrar su peor faceta de crisis, y eso tiene que ver con nuevas violencias que se están poniendo en juego, especialmente en estos países como los que mencioné, pero también al interno de Estados Unidos, como lo hemos visto en esta política criminal anti-inmigrante. Nuevos conflictos, más guerras y enfrentamientos nacionales, regionales e internacionales, e irónicamente nos posibilita pensar alternativas a este capitalismo, pero también a nuevos regionalismos. Para aterrizar con lo que es Guatemala, quisiera mencionar 10 riesgos que coloca un informe que acaba de salir de Jorge Sad y Daniel Sobato del 2026 para América Latina. En ese contexto global, los 10 riesgos que se mencionan para América Latina es el crimen organizado y la captura del Estado, la violencia política y erosión democrática, la vulnerabilidad fiscal de los estados, la instrumentalización política de la migración, la fragilidad ante el cambio climático, el debilitamiento del sistema internacional y redefinición del comercio global, la creciente presión de Estados Unidos y China y sobre la región, la escalada de tensión regional, fragmentación regional y pérdida de pesos a nivel global, y la falta de capacidad frente a la inteligencia artificial. De esos 10 riesgos, ¿cuáles son los 3 que yo veo que afectan más directamente a Guatemala? Uno, el crimen organizado y la captura del Estado, que me imagino que en la segunda pregunta vamos a profundizar. ¿Cómo se expresa esto en las elecciones de segundo grado y cómo se expresa también en la propuesta política para el 2027? El segundo es la violencia política y erosión democrática, que creo que no hay Estado que se salve a nivel de América Latina, pero tampoco del mundo. Precisamente esta derechización de la democracia que se le está dando está todavía erosionando más los procesos democráticos y, por supuesto, el proceso de lucha social y de avance, digamos, de modelos más humanizantes y de mayor equilibrio social. Y luego el tercero es, son más de 3, la instrumentalización política de la migración. Somos un país expulsor de migrantes, vemos transitar migrantes y estamos viendo que se están deportando a migrantes, no solo guatemaltecos, sino también de la región centroamericana y de otras nacionalidades del sur, también del Caribe y de otros continentes. Esos, digamos, de alguna manera nos están, pero yo creo que eran más de 3. Hay otros que es precisamente la creciente presión de Estados Unidos y China sobre la región, y eso da una determinación de hacia dónde deben conducirse las estrategias políticas de este gobierno y de los futuros que vengan, y también de las posibilidades o no de hacer cambios a nivel político nacional y regional. Y bueno, no puedo dejar por fuera la fragilidad ante el cambio climático, que quizás vamos a comentar en la otra exposición.
Gracias, Úrsula. Creo que por lo menos esto nos da el panorama mundial y nos acerca también a lo regional en cuanto a los cambios que se van a dar y yo creo que Úrsula ha hecho una muy buena síntesis mostrándonos estos riesgos, porque podemos partir de ahí para hablar entonces estos cambios que se están dando, Úrsula, a nivel global. Obviamente, por ejemplo, con lo de, si nos enfocamos en lo de Trump, por ejemplo, la inmigración, que es uno de los temas también que trabaja mucho Guatemala y creo algunas congregaciones de la vida consagrada en Confregua, con la llegada de Trump, ¿avanzamos, no avanzamos? ¿Qué pasa con este punto que tú ponías con el tema de migración? Vamos rápidamente con esto porque luego sí queremos profundizar también un poco en cuanto a uno de los riesgos que mencionabas de la criminalización. ¿Qué énfasis quieres ahorita que ver? Ahorita, ¿qué hemos avanzado? ¿Qué avances o retrocesos han habido con estos cambios globales que han habido y sobre todo con la llegada de Trump a Estados Unidos y lo que está pasando con este riesgo específicamente de la instrumentalización de la migración? Bueno, ¿en qué hemos avanzado? Miren, creo que en el caso guatemalteco tenemos que tener clara nuestra ubicación geopolítica, geoestratégica que tenemos, física, donde somos prácticamente un cinturón entre lo que es la intervención norteamericana y lo que podría ser la intervención de China y Rusia, tanto en el sur como en Centroamérica. Entonces nosotros quedamos en ese cinturón donde efectivamente es muy difícil desprendernos de la política norteamericana. Somos su segunda frontera sur después de México, y ustedes han visto cómo México tiene la dificultad también, a pesar de tener un gobierno, vamos a decir, democrático o prodemocrático, que no se puede decir si es totalmente de izquierda, pero sí prodemocrático, y este gobierno de México le ha sido muy difícil separarse de la política norteamericana. Entonces Guatemala está en esa misma imposibilidad, siendo un país más pequeño, con una economía mucho más débil que la de México, y con el problema de la cooptación y captura del Estado, que es uno de los grandes problemas que debemos de resolver en este 2026 y 2027. Los avances, bueno, tuvimos un avance con lo que fue el proceso de la CICIG, una regresión en el 2017, y luego lo que tenemos es una disputa permanente por los cambios en el Estado a partir de un gobierno democrático que logramos posicionar, digo yo, logramos como sociedad civil, como ciudadanía, pero también desde los pueblos indígenas que sabemos que fueron los que hicieron la gran movilización y lograron que el gobierno llegara al poder. De toda Centroamérica es el gobierno que se salva, digamos, bastante, en términos de que no es un gobierno corrupto, en términos por lo menos de su dirigencia principal, no es un gobierno autoritario y es un gobierno que quiere hacer los cambios democráticos dentro de los marcos del Estado de Derecho. Creo que en eso avanzamos, en posicionar a ese gobierno. Creo que también avanzamos en posicionar a la sociedad civil como un actor que cuando se organiza, que cuando participa puede generar cambios. Y un gran avance muy significativo es que reconozcamos a los pueblos indígenas, a los pueblos originarios, como un sujeto político capaz de hacer transformaciones, capaz de poner un alto, digamos, a los excesos de poder y poder hacer cambios en el sistema político como lo hizo en el 2023. Ahora, el problema es, tenemos procesos de regresión, los vivimos en el 2017 y no quiero mencionar los anteriores que hemos tenido. Ahora tenemos un proceso en disputa para una segunda regresión después del gobierno de Bernardo Arévalo, que son estas organizaciones de segundo grado, y tenemos el condicionamiento de un gobierno como el gobierno de Trump, donde nos pone condiciones para poder seguir afrontando, digamos, esta lucha democrática, ¿verdad? Porque hemos escuchado el lenguaje
de las autoridades norteamericanas actuales, que a pesar de todo siguen apoyando un gobierno democrático en Guatemala y una institucionalidad fuerte. Lo acaba de decir el embajador de Estados Unidos que estuvo en Guatemala, que está recientemente nombrado. Vamos a apoyar una agenda de institucionalidad fuerte, vamos a apoyar una agenda democrática, y sus dos razones es, y lo dicen claramente, para tener a Estados Unidos primero. Todavía en la entrevista le dicen, bueno, pero no solo Estados Unidos primero, también otros, ¿verdad? Pero ese es su objetivo, y bajo esos objetivos tienen dos intereses: el de narcotráfico, poner barreras al narcotráfico, supuestamente con sus métodos que sabemos que no son de los mejores, y poner freno también a la migración. Con esos dos intereses, y por supuesto hay un tercero que no mencionan, pero es el equilibrio de poder de China y Rusia en la región. En nuestro caso es consolidar lo que ha sido la alianza histórica de Guatemala con un país en el cual está en disputa con China, que es Taiwán. Mantener la apuesta por Taiwán y su presencia en Guatemala, porque eso equilibra el poder de China en el dominio internacional. Entonces, ese es, digamos, el dilema que tenemos, porque efectivamente, afortunadamente, el gobierno del presidente Bernardo Arévalo no ha mantenido un lenguaje como el de El Salvador o como en ciertos momentos de Honduras, criminalizar la migración. Afortunadamente no se ha llegado a eso. Afortunadamente hablaron de un retorno digno y seguro, crearon institucionalidad, también tenemos legislación, tenemos organización de derechos humanos y de órdenes religiosas que siguen apoyando a migrantes, quizás ya no tanto en el derecho a migrar, aunque se sigue manteniendo, pero sí en un retorno que sea digno y en la posibilidad también de integrar a migrantes a nivel de Centroamérica. Y en esos Estados Unidos va a estar de acuerdo, porque Guatemala no es un tercer país seguro, pero sí es un país que puede dar recepción a algún tipo de demandas a nivel de asilo y refugio. Esa es Tal vez para ir generando, digamos, aquí la conversación, podríamos decir en una respuesta corta antes de seguir con lo demás, porque todavía tenemos tiempito y creo que otras cosas ahí importantes. ¿Tú dirías entonces que aún con estos cambios globales, regionales que han pasado, seguimos teniendo esperanza? Yo creo que sí, aunque está cuesta arriba, y no solo por por cómo Guatemala se ha ido comportando de cara a esa negociación. Si mantenemos un gobierno democrático hacia el 2027, que es la lucha que todos nosotros haremos, creo que sí podemos mantener una negociación manteniendo intereses nuestros, pero también creo en otro proceso importante que se está dando, y es la lucha interna de la sociedad civil norteamericana, que le está poniendo alto también a esta narrativa de odio contra los migrantes, a esta narrativa también que no está fluyendo ahorita, pero creo que va a fluir después, contra las mujeres, contra la población LGTBI. Creo que Estados Unidos está despertando en términos de lo que implica de violencias un gobierno como el de Trump, que les hizo promesas de mejorar su economía, que les hizo promesas de que el migrante era el problema, y eso resulta que no es el problema. Y entonces la gente está reaccionando. Ya vemos casos muy concretos de ganar a un alcalde como el de Nueva York, y que ahorita en las elecciones que también tienen de segundo término estén ganando gobernaciones de estados que anteriormente no eran de demócratas, y que ahora lo están siendo. Entonces creo que el hartazgo que es ya para nosotros en términos nacionales, hay un hartazgo también en esos países donde se está dando este posicionamiento de las ultraderechas. Y no solo, esperemos una disputa global por la ultraderecha, o gobiernos que logren presentar una alternativa democrática que resuelva problemáticas concretas de la gente, y espero y tengo confianza que se termine esa narrativa de que los migrantes, donde quiera que estén, son el problema.
y que son terroristas y que ahora se nos instala aquí, que no son solo ellos, también son las maras, como se instaló en El Salvador, ¿verdad? Gracias, Úrsula. Y es que un signo de esperanza es de veras que la población está despertando. Y decía Úrsula en esta última intervención, como también la lucha interna que hay en Estados Unidos, la gente que está despertando y está viendo que un gobierno está siendo violento. Y también hoy, por ejemplo, es el primer análisis de coyuntura acá en Confregua y a ojo de buen observador podríamos decir que habemos unas 40 personas, entre hombres y mujeres, aquí en la sala. Y hay como 50, ¿cuánto? En Facebook como 50. Como 50 pantallas conectadas y que no solo una persona, sino que muchos están conectados en comunidad. Así que eso también es un signo de esperanza y por eso ahora la pregunta, Úrsula, ¿hay esperanza aún con esto? Y la respuesta era sí. Ahora hablemos un poquito, Úrsula, sobre lo que está aconteciendo ya en Guatemala. Es decir, desde el año pasado avisábamos que la cosa iba a estar difícil este año, porque venían estas elecciones, no sé si estoy mal, pero y si alguien me puede corregir, más o menos cada 30 años o entre 30 y 35 años pasa esto en Guatemala, que se juntan las 5 elecciones, es decir, Ministerio Público, CC, ¿me falta la otra? Ministerio Público, Tribunal Supremo Electoral, CC, Ministerio Público, Contraloría General de Cuentas, y se le suma a eso, la USAC. Es decir, tenemos 5 elecciones muy importantes que tienen mucho peso en el Estado, en las instancias del Estado. Entonces, eso no pasa siempre. Entonces, avisorábamos ya el año pasado que eso iba a pasar este año y que además es un año preelectoral. Entonces, Úrsula, ¿cuál es el panorama para este 2026 entonces, con estas elecciones, con que es año preelectoral? Cuéntanos un poco. Bueno, como les decía que de los riesgos que tiene América Latina, uno de los nuestros es el crimen organizado y la captura del Estado, de lo cual el 2026 va a dar su batalla, digamos, principal, ¿verdad? Porque el 2027 ya solo va a ser el polo horario de lo que viene, de lo que logremos en el 2026. Y hay un estudio de Oxfam que circuló bastante, que creo que algunos lo han leído, donde ellos daban 4 grandes grupos que están en disputa por esta reconfiguración que, bueno, ya se está hablando de que el pacto de corruptos que nosotros conocimos se está en un proceso de reconfiguración. Pero dentro de esa reconfiguración hay 4 intereses que siguen prevaleciendo y que siguen haciendo ese ordenamiento de actores en favor de esa cooptación. El grupo de los oligarcas, que conocemos de alguna manera quiénes son, ¿verdad? Los que mantienen las grandes empresas a nivel nacional. Y voy a nombrar algunos: Cementos Progreso, azucareros, industrias licoreras, ¿verdad? Como que son los que más se les reconocen, y por supuesto los dueños de los bancos principales del sistema. Los cleptócratas, que son esta clase que se ha venido formando a partir de su intervención en las instituciones públicas, tanto de gobierno como Congreso de la República y otras instituciones del Estado. Los mafiosos, que ya responden únicamente a cuestiones de corrupción y también de vínculos con las mafias de pequeños carteles y carteles en conexión con otros países, y lo que son los conservadores, que pueden en algún momento vincularse con respecto a esta ideologización globalista o esta ultraderecha a nivel internacional. ¿Qué los une a estos 4 grandes grupos? Los une el poder, el no perder los privilegios que han ganado, y mucho de ello ya vimos que están alrededor de los negocios del Estado. La impunidad, porque si dejan de estar en los puestos en los que están, pierden la impunidad y pueden también quedar en la cárcel, y ese es el gran temor que tienen, volver a un proceso como el de Sisi, que se dio en el 2016-2017, y este señalamiento internacional de las listas Engel, aunque Trump ya no lo ha venido manejando, pero
Puede ser que en algún momento se retome la lista Engel y el otro listado hacia los actores antidemocráticos, y la continuidad de mantener el sistema. Estos actores, ¿cuáles son los actores clave que estamos viendo en esta contienda, en esta reconfiguración del pacto? Bueno, la fiscal general, que ya vimos que es una de las que tiene que cambiarse, pero que quiere reposicionarse en otra institución del Estado para poder mantener su impunidad, es en la Corte de Constitucionalidad, y es queriendo proponerse a través del Consejo Superior Universitario, que es otra de la USAC, que voy a mencionarla como otra de las instituciones clave que está posicionando, digamos, que está en la disputa por mantener esto que mencionamos. Hay actores, digamos, con nombres y apellidos, ¿verdad? Como Néstor Vázquez, que se pierde, digamos, pierde la elección ante el Colegio de Abogados y Ciencias Afines, que le acaban de decir que no, ¿verdad? La Corte de Constitucionalidad, pero que buscaba reelegirse, ¿verdad? Para quedarse en la Corte de Constitucionalidad, pero queda como un actor que está en la Corte actual y que podría negociar con otro actor operador que es Gálvez, que también ha sido rector de la USAC y que pretende también ser parte y que va a estar en disputa el 12 de febrero con esta propuesta alternativa de Unidos por la Democracia para poder ganar, digamos, su postulación del Colegio de Profesionales hacia la Corte de Constitucionalidad. La señora Leila Lemus, ¿verdad?, que busca reelegirse en la CC, el señor Mazariegos, que es el representante, el rector de la USAC, pero que se constituye en un operador de estos intereses y de estas comisiones y que actualmente preside la comisión del Tribunal Supremo Electoral. Hay otros operadores en el Congreso, bueno, uno que también es rector y a su vez diputado, ¿verdad?, Fidel Reyes, y por supuesto que las universidades privadas, como ustedes vieron en la primera elección para elegir al rector y para elegir al decano, lamentablemente varias de las universidades privadas se reunieron para poder elegir a su rector, una de las universidades privadas, para estar en estas comisiones, y al decano que también defiende estos intereses. Hay otro tipo de alianzas de la corrupción y las mafias. Una se expresa muy concretamente dentro de la USAC, como ya lo dije anteriormente, dentro del organismo judicial, en el Congreso de la República. Los alcaldes que lamentablemente ganaron de nuevo la NAM y que van a representar estos intereses corruptos. Las iglesias evangélicas, tristemente, a través de algunas expresiones de estas, aliándose con rectores y con decanos de las universidades privadas, pero también en alianza con otros actores. Y los partidos políticos, muy concretamente la UNE, Vamos, Unionistas, Cabal, que aparentemente negocia desde el lado gris, pero que puede también constituirse desde el lado negro, ¿verdad? Y las élites que representan a estas oligarquías. Entonces, ¿por qué menciono actores y por qué menciono grandes intereses? Porque es esto lo que estamos viendo en cada una de las elecciones. La disputa, ¿quiénes dan la disputa a estos sectores mafiosos? Tenemos Unidos por la Democracia en el Colegio de Abogados y Notarios y Ciencias Afines, que son estos grupos gremiales probo, grupos juristas independientes. Hay también grupos empresariales a través del Consejo Nacional Empresarial, aunque es cuestionado algunos miembros de este Consejo Nacional Empresarial vinculados a otro sector empresarial que puede ser oligarca, como Dionisio Gutiérrez, y algunas universidades privadas como la Universidad Rafael Andívar, de la cual me siento orgullosa de estar allí, pero también hay otras, ¿verdad?, que acompañaron a nuestro rector en las primeras elecciones hacia el cambio del organismo judicial. Hay alianzas del Congreso, pero lamentablemente son volátiles. Estaría Semilla,
o lo que queda de Semilla, lo que es el nuevo partido Raíces, está WINAC y URNG, ¿verdad? Pero con la expresión más de WINAC, Creo, Valor y otros. Las organizaciones de la sociedad civil que se están tratando de rearticular, Alianza por las Reformas, el Movimiento Pro Justicia, Guatemala Visible, CNE, y hay un espacio que se llama de Asamblea de Organizaciones de la Sociedad Civil, autoridades ancestrales, que a pesar de toda la criminalización que han vivido estas autoridades, pues están también expresándose todavía en lo nacional y a nivel de exilio donde están actualmente. Hay resistencia en la USAC de algunas facultades, ¿verdad? Como la de farmacia, la de medicina, psicología, que están haciendo la lucha al interno de la USAC para cambiar el Consejo Superior Universitario, incluso con varios procesos legales. Sectores religiosos, ustedes, ¿verdad? Confregua, que es parte de Centinelas y otras expresiones. La Conferencia Episcopal de Guatemala, que me alegra que ahora esté un obispo que es comprometido, digamos, a nivel social, ¿verdad? El obispo de San Marcos. Y también que tiene expresiones territoriales importantes en parroquias, en sacerdotes y también en voces de los obispos que acompañan las luchas a nivel de los territorios. Y la comunidad internacional, muy importante, las misiones de la OEA, de la Unión Europea, el panel de expertos, de personas expertas, la embajada misma de Estados Unidos, que han hecho pronunciamientos a favor de que se respete la legalidad de estas comisiones de postulación y de la elección de lo que viene, que primero vamos a tener Tribunal Supremo Electoral, después la Corte de Constitucionalidad y después, el Ministerio Público, Corte de Constitucionalidad, así creo yo el programa, si no me equivoco, Luis Pedro, y luego la Contraloría General de Cuentas. El problema que tenemos es que ya están actuando en la ilegalidad total, ¿verdad? Se han pasado normas, están haciendo también constantes manoseos de las reglas del juego, pueden usar de nuevo la criminalización, de hecho la utilizaron pocos días antes de la comisión del Tribunal Supremo Electoral, pueden judicializar el proceso y, por supuesto, eso ¿a qué quiere llegar? Quiere llegar a una negociación que tienda de lo gris a lo negro. ¿Qué quiere decir que tienda de lo gris a lo negro? Que queden, si no el 60% de ellos en puestos clave, por lo menos, si no queda el 70%, por lo menos el 60%, o sea que el equilibrio de fuerzas quede favorable a lograr su impunidad y a lograr el control de la institucionalidad, del organismo judicial, de la Corte de Constitucionalidad, del Tribunal, que es el que va a dar las pautas para el 2027. Lamentablemente, en medio de esa disputa que tenemos a nivel institucional, que ya se está haciendo ilegal y que aunque hay fuerzas ahí de la comunidad internacional, finalmente no sabemos si va a lograr que estas comisiones respondan a esa presión internacional, incluyendo la Embajada de Estados Unidos. Mientras eso sucede, tenemos el crimen de la corrupción, que puede ser lo que pasó en las cárceles vinculado a esta situación política, el asesinato de los policías, pero también el asesinato de alcaldes, los atentados que han habido contra algunos alcaldes y excandidatos, digamos, a diputados en ciertos territorios, y lo que tiene que ver con narcocorrupción también, el asesinato del director del centro de Petén. Para decir, en ese gran panorama está la manipulación de la información, las narrativas y los golpes al gobierno actual y posición de la continuidad de este pacto reconfigurado. ¿Qué significa eso? Como un riesgo en una coyuntura próxima, colocar un escenario de violencia, ¿verdad? Políticas y dirigentes que garanticen la mano dura, que de alguna manera ya lo sacó el editorial ahí de Plaza Pública, ¿verdad? De cómo nos están llevando a que las violencias que uno ve en las noticias, que uno vivió en las cárceles, que uno vio en la disputa de lo que son las maras y pandillas,
coloquen que el problema de violencia se resuelve otra vez con un liderazgo de mano dura. Y ahí el efecto Bukele pudiera fructificar en Guatemala. Yo creo que no, pero sí es una tendencia, ¿verdad? Querer colocar a Bukele y sus políticas y sus alternativas como una propuesta política electoral en el 2027. La percepción y convicción de un proyecto político democrático fracasado. O sea, ya la popularidad de Bernardo Arévalo, de 53 que tuvo en los primeros 3 meses de su gobierno, baja hasta el 20 y pico %. O sea, uno de los 30, sí, creo que no llegó al 20, pero sí al 30. O sea, es uno de los líderes políticos que estas encuestas sacan como ya que no tiene popularidad. Y entonces, ¿eso qué le va a decir a la población general? ¿Verdad? Porque ustedes y yo estamos informados, pero a la población en general va a decir que es un proyecto democrático fracasado. Y también una izquierda dentro de esa lucha globalista que tampoco tiene respuestas efectivas para la población. Entonces, no lograríamos no solo no cambiar la correlación de fuerzas en las elecciones de segundo término, sino profundizaríamos el nivel de cooptación del Estado. La sociedad no lograría reaccionar con movilización y articulación, ¿verdad? Si esto no fructifica, entonces la sociedad, digamos, organizada, regresa a sus posiciones divididas, a sus posiciones de trinchera, por miedo, por muchas razones, y entonces lo que se posiciona de nuevo es este pacto reconfigurado. Pero como ven, y bueno, tenemos el problema de que nuestra vinculación con Estados Unidos en este momento funciona porque digamos, el gobierno de Bernardo Arévalo está dando respuesta a lo que el gobierno de Estados Unidos requiere. Pero ¿cuál va a ser la posición de Estados Unidos en el 2027? No lo sabemos, dependiendo de la propuesta política que en ese momento logre fructificar y dar garantías a Estados Unidos de que sus intereses van a defenderse en esta correlación de fuerzas favorable o desfavorable. Gracias, Úrsula. Y por último, para ir cerrando este momento de análisis más cercano a la realidad y antes de pasar a un poco qué nos dice el Evangelio y cómo nos iluminamos desde nuestras espiritualidades. Bueno, recordar también que si tienen preguntas, las pueden ir haciendo al chat en Zoom o, bueno, en el chat en Zoom y en Facebook, no sé si están viendo, monitoreando también, en Facebook también se están monitoreando preguntas para los que nos acompañan y las que nos acompañan de manera virtual, podamos recibir las preguntas y luego haber un momento para poder darle respuesta. Pero ahora, antes de darle el tiempo también a Herbert, Úrsula, ¿qué cosas crees que son importantes que la sociedad civil organizada debiera de hacer o debiera de tomar en cuenta para hacer? Y cuando hablo de sociedad, de sector social organizado, hablo también de las iglesias, las congregaciones, los grupos religiosos organizados. ¿Qué crees tú que podríamos ir como pensando en hacer o hacer en el inmediato? Yo creo que ya mencionaba algunas acciones, o sea, somos actores que estamos en la disputa por el proceso democrático y cumplimos un rol, o sea, nosotros dentro de la Universidad Rafael Andívar cumplimos ese rol dentro de las comisiones en las cuales la universidad está, mantiene una postura ética, una postura de fortalecimiento democrático de las instituciones. El sector interreligioso a través de Centinelas, a través de Confregua, ha mantenido esa postura de lucha por la democracia, pero también anticorrupción, antimafias y ante el pacto de corruptos. Yo creo que ya se están haciendo procesos que hemos mantenido a pesar de las regresiones que hemos tenido. Y a pesar de que tenemos personas en el exilio que no debemos de olvidar, sino que debemos de mantenerles en nuestra memoria histórica porque están en el exilio,
y que también estas personas quieren regresar al país y poder seguir contribuyendo, jueces, fiscales, periodistas, las autoridades indígenas, que muchas de ellas han tenido que salir, y que también ha habido una represión en sus propios territorios. Pero como digo, no solo, o sea, se mantiene la resistencia a pesar de digamos, de eso que estamos viviendo, ¿verdad? Ustedes han visto las luchas, por ejemplo, en Sololá, ¿verdad? De alguien, de una comunidad de allá de Santiago Atitlán, que sacan a un alcalde corrupto. Ustedes han visto también la lucha de las comunidades de Totonicapán, cuando detienen a sus dos líderes, después de Héctor y después de Luis, que los detienen, ¿verdad? Y que los quieren dejar en la cárcel. Las comunidades no permiten que estén en la cárcel, no logran sacarlos del proceso legal, pero dicen no tienen que regresar a sus casas y a sus comunidades, porque estos dos casos sí se lograron, porque las comunidades se reunieron, hicieron asambleas y dijeron nos devuelven a nuestras autoridades. ¿Por qué quiero mencionar estos casos? Porque si existe reacción comunitaria, territorial y articulada, sí es posible detener las acciones de un pacto de corruptos. No a nivel quizás macro, pero quizás a nivel territorial sí lo podemos hacer. Y a nivel macro, ¿qué está permitiendo poder contrarrestar lo que hace el pacto de corruptos? Pues estas alianzas, los gremios de abogados, los gremios de las ciencias sociales afines, la Universidad de San Carlos, yo les decía, tengámosla que es un bien público, no podemos dejar a los universitarios haciendo su propia lucha, porque es la lucha de una universidad pública y es la posibilidad de que muchos jóvenes que no tienen acceso a las universidades privadas puedan acceder a la universidad, a la formación universitaria, y ahí en esa formación universitaria hay semillas, en el buen sentido de la semilla, que generan procesos políticos y sociales, ¿verdad? Las juventudes. Alguien lo recordaba también, ahora se van a formar otra vez las escuelas normales. Ahí viene juventud también que empieza a formarse, y afortunadamente, porque hay que decir dentro de los avances del gobierno, vamos a decir, tenemos una ministra, ¿verdad?, de educación que entiende el problema educativo y que puede hacer propuestas educativas coherentes. Pues bueno, ahí hay otra oportunidad. Y la disputa en la medida que nos articulemos, lograremos más fuerza social. Ahí reconozco el esfuerzo donde están ustedes, de la Asamblea de Organizaciones de la Sociedad Civil, con vinculación con autoridades indígenas, pero también con vinculación con organizaciones que están luchando por la justicia. Y por ahí empieza también a hablarse de procesos de articulación en las propuestas electorales del 2027. Hay un frente amplio por la democracia, que son todavía personas y que están ahí queriendo generar una propuesta de articulación que en Guatemala no ha funcionado, pero bueno, también suman. Y también los partidos políticos que van a representar ciertas expresiones sociales populares, y la posible alianza con los partidos que logren inscribirse en el Tribunal Supremo. Pero la primera disputa está ahorita, en el 2027, ¿verdad? Y por supuesto, dentro de esos temas coyunturales están nuestros temas de fondo, los impactos del cambio climático, el tema de migraciones. O sea, ahí hay mucho que hacer, y creo que lo estamos haciendo y lo podemos hacer para que sean temas de preocupación social, porque si no, entonces la población va a empezar a creer estas narrativas de que nuestro único problema social son las maras y pandillas, y que ellos son los responsables, así como Estados Unidos le puso el sello a los migrantes, nosotros se lo vamos a poner a maras y pandillas, y no es cierto. Todos y todas sabemos que los problemas sociales vienen por un sistema y una estructura social injusta, desigual, violenta y ahora cortada y maniatada por este crimen organizado y corrupción. Entonces digo yo, colocar esas preocupaciones sociales, hacer las luchas que nos tocan como actores en donde estemos, territorial, social, gremial, institucional, y procurar, y más como iglesia,
la articulación social en los procesos en los que estamos. Gracias, Úrsula. Y bueno, entonces una de las cosas que hay que hacer es informarnos. Definitivamente informarnos. Por eso agradecemos a quienes están hoy acá, a quienes están siguiendo este análisis de coyuntura también en las redes sociales, en el Zoom. Qué bueno. También es importante informarnos. Miren, voy a dar así rápidamente para que lo noten, espacios o medios de comunicación donde nos podemos informar. Plaza Pública es uno, ahí podemos encontrar información. Quórum es otro. FEGER también está produciendo y compartiendo mucha información con relación a esto que está pasando ahora. Prensa Comunitaria, Factor 4, EP Investiga, No Ficción, son medios donde nos podemos informar. Y ya las elecciones, por lo menos, de Ministerio Público, Tribunal Supremo Electoral y Corte de Constitucionalidad, están ya en marcha. Más adelante les vamos a presentar un cuadrito ahí para que ustedes lo tengan y sepan qué es lo que está pasando hoy. Gracias, Úrsula, por este primer momento, y vamos a pasar entonces al segundo momento, porque, y entonces, ¿de dónde sacamos esperanza? ¿De dónde sacamos fuerza? ¿Cómo le hacemos para seguir caminando este camino y seguir construyendo el reino de Dios desde nuestro lenguaje cristiano, ¿verdad? Lo decimos así. ¿Cómo construimos el reino de Dios? Y entonces ahora, Herbert, por favor, haznos esta reflexión de entonces, ¿de dónde? ¿Qué como cristianos? ¿Qué tiene que ver el reino de Dios y esto que ya Úrsula nos hacía mención? Bueno, buenas tardes a todas, todos. Que estén muy bien. Vamos a desarrollar la temática según como lo expresamos en la convocatoria, la paz y la democracia en perspectiva cristiana. Pablito, si no. Gracias. Entonces, en ese sentido, pasamos a la siguiente diapositiva y expresamos lo siguiente. La Sagrada Escritura es promotora de la paz, eso está claro, pero quizá no de la democracia, al menos no la de Guatemala. He querido empezar con esta reflexión porque si ustedes se dan cuenta, allá por el 15 de julio de 1995, si pasas a la otra, Pablo, porfa, hubo una carta pastoral que fue famosa y que trabajamos muchos los agentes de pastoral, que se llamaba Carta Pastoral Colectiva de la Conferencia Episcopal de Guatemala sobre la reconciliación, la paz y la solidaridad. Fue un 15 de julio. Y vean ustedes lo que dice. En uno de sus subtítulos, que dice una historia de injusticia, es para mí el párrafo este es precioso porque describe todo este tiempo que no empieza desde la era democrática, sino desde la colonia, ¿verdad? Estamos viviendo todavía una época de neocolonialidad y este párrafo recoge lo que muy bien se nos ha expresado antes con la compañera Úrsula, que nos ha dado un detalle, un panorama de lo que vivimos hoy. Y vean lo que dice ustedes, lo que dice en el punto 9. Si la paz es fruto de la justicia, como bien leemos en la palabra de Dios, Isaías 32:17, en nuestro país, dicen los obispos de aquel momento, no gozamos de paz, porque no ha existido, ni existe justicia. En efecto, es doloroso reconocer que toda nuestra historia está marcada por una gran cantidad de acontecimientos, expresión de otras tantas injusticias que han dado a nuestro país una fisonomía triste y dolorosa, pesimismo difícil de superar. Cuando yo escuchaba a Úrsula y un compañero dijo, sí, está terrible la cosa, está negra la cosa. Cuando Úrsula expresaba de los grises a los negros, ¿verdad? Nada de blanco. Es lo que están diciendo los obispos. Sin embargo, como obispos y como iglesia, queremos reconocer y proclamar que es posible superar el mal.
Pero además no solo es posible, tenemos que superar el mal. Debemos superar el mal. Urge superar el mal. No hay otro camino que superar el mal. No nos queda otra que seguir intentándolo. Es posible superar el mal que se ha ensañado sobre nuestro pueblo y ha cegado tantos corazones. Creemos en la capacidad del pueblo para lograr la paz y emprender el camino esperanzado de la reconciliación. Es interesante que se pide una capacidad del pueblo. Allí puede estar la esperanza. Entendiendo pueblo como la sociedad civil, en el caso nuestro eclesial, como todos los que hacemos una opción fuerte por la justicia social, porque yo no creo que se esté refiriendo al pueblo como la jefa del Ministerio Público, ¿verdad? Muy bien. Entonces, paz, en la siguiente, Pablito, según la pequeña enciclopedia de doctrina social de la Iglesia, antiguamente paz se entendía como tranquilidad del orden. Pero realmente, dice esta enciclopedia, es una aspiración fundamental de cada ser humano y de toda la humanidad. Es decir, la paz es un objetivo individual, pero también algo que se realiza solamente desde la tensión individuo-sociedad. Es un concepto, dice, hasta el punto es su importancia, que se confunde con el de la felicidad. Paz y felicidad, dice, se confunden. Tiene una dimensión externa que es lo social. Entonces dijimos la tensión individual social. Individualidad, sociedad. La plenitud personal solo existe en un contexto de ideal digno en sociedad. En otras palabras, esa paz, que es una aspiración fundamental de cada ser humano, se construye en la tensión entre lo individual y lo social. Podemos decir entonces así fácil y sencillamente que la paz es uno de los bienes más deseados y buscados. ¿Y por qué? Porque es bueno. Pero también uno de los más frágiles y amenazados. ¿Y por qué? Porque la paz solo supone un grado sumo de desarrollo humano. Y entonces ahí es donde entramos en las diversas preguntas acerca del ser humano. ¿Podemos cambiar, Pablito? A la siguiente, por favor. Entonces, en ese sentido, ¿de dónde vienen las amenazas para la paz? Úrsula nos dio un panorama geopolítico de esas amenazas, no las vamos a repetir. Desde conflictos por diversas razones vienen esas amenazas, económicos, políticos, militares, religiosos, de género, ecológicos, culturales, civilizatorios. Eso ya lo trataron, no lo voy a tratar. Cambiamos entonces, por favor. Pero todos tienen un denominador común, el ejercicio del poder. Todos los conflictos en el sentido que tengan que ver con la paz, el denominador común es el poder. Y sobre todo el poder autoritario. Cambiamos, está bien ahí, está bien ahí. Hay un autor que a mí no me gusta mucho, pero que nos sirve ahora, Huntington. Él escribió un libro que se llama Choque de Civilizaciones. Y si se dan cuenta, él ya decía, ya murió, que las identidades culturales, que son identidades civilizatorias, configuran ahora la cohesión o el conflicto. Lo que se estaba describiendo anteriormente, este choque de civilizaciones domina ahora la política mundial. No es solo una cuestión de ejercicio del poder económico y político, es también una cuestión de tipo cultural. No hay ahora un monopoder o una unipolaridad del poder. Durante mucho tiempo, desde la caída del muro de Berlín, decimos nosotros, puede ser antes menos igual, Estados Unidos era la hegemonía, el hegemón. Pero ahora eso ya no es verdad. Ahora hay un poder tripartito, se quiera aceptar o no se quiera aceptar. Estamos hablando de Estados Unidos, China, Rusia y entre paréntesis, ¿qué va a pasar con los BRICS? Ya nos hablaba un poquito Úrsula, ¿no? Entonces, frente a esto que ha surgido hoy,
muchos analistas de los cuales hoy leemos, para ellos ya está claro que Estados Unidos, ¿por qué Trump está haciendo las cosas que está haciendo? ¿Por qué irrespeta a la ONU, irrespeta a la OTAN, irrespeta a los países? Todo porque ya no tienen poder. Es decir, no tienen todo el poder que tenían antes. La cosa se fue reconfigurando, que hay que mostrar ahora el lado más malo de lo autoritario. Pero eso es un signo de debilidad realmente. Entonces, las líneas divisorias entre estas civilizaciones parece que serán las batallas futuras en el tema de la paz mundial, en el tema macro geopolítico de la paz. Pero yo no voy a hablar de eso porque ya muy bien lo hizo Úrsula. Pueden leer el libro que decía este señor Huntington, que planteó eso, el choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial, pero que es muy malo en contra de los migrantes, él como autor, en contra de los migrantes latinos sobre todo. Escribió otro libro donde deja expresar esas ideas. Pasamos a la siguiente. Ahora veamos lo cercano, Guatemala. ¿Qué es lo que tenemos que tratar en relación con el tema de la paz en Guatemala? Bueno, Úrsula también nos dio un panorama. ¿Cuál es el panorama de la paz? Que está ligada al tema del poder, que está ligada al tema de sistema de justicia social. Hoy, en lo cercano, en nuestro país, tenemos unos poderes nacionales descritos por ella muy bien, oligarquías, poderes militares, crimen organizado, narcotraficantes, etcétera, y una clase política que está depredando no solo los recursos, sino también las instituciones, la ética de la gente en nuestro país. Entonces, ¿cuáles son los resultados de este sistema que tenemos hoy? Pobres, migrantes, corrupción, etcétera. Es lo que más aviva. Y por eso más tarde nos vamos a preguntar, entonces, ¿el sistema democrático que tenemos es un sistema que hay que defender? Y ahí personalmente, aunque muchos apoyan que hay que defender lo mínimo que tenemos democracia, pues muy bien, yo diría que es lo mínimo de lo mínimo. Pero este sistema que le llamamos democrático hay que cambiarlo de raíz. Ya vamos a llegar a él. John Sobrino, un jesuita de la UCA del Salvador, hermana de la UCA de la Landívar, yo pertenezco también a la Facultad de Teología de la Universidad Rafael Landívar, él aquí cerquita nos decía, la pobreza es en sí misma una violencia contra la mayoría de personas del continente de América Latina, la cual conduce a conflictos violentos y es en sí misma la pobreza un atentado contra la paz. Si la mayoría de la población guatemalteca es pobre, lo cual yo creo, y aunque las estadísticas nos hablan de 35 y 40, personalmente, dependiendo de cómo definamos pobreza, etcétera, etcétera, que hay 50,000 formas ahora de aplicar la medición de la pobreza, pero personalmente yo voy en la línea de que el 85% de la población guatemalteca es pobre. Y no me gusta aceptar las estadísticas del Estado. En ese sentido, si tenemos una pobreza, que es lo que domina, estamos ante el resultado de una violencia estructural, ¿no? Y aquí es donde se nos hace la pregunta, ¿cuál es el aporte cristiano en la lucha por la paz? Muy bien. En ese sentido, quisiera recordar yo una palabra que nosotros los creyentes, los que leemos la Sagrada Escritura, usamos mucho, la palabra shalom, ¿no? Del hebreo. Shalom normalmente lo traducimos por la paz esté con vos, o con usted, o contigo. Pero realmente shalom es una expresión hebrea que va más allá de la ausencia de guerra. Hay un biblista que nos dice que shalom es vivencia colectiva. O sea, para el mundo hebreo, shalom es vivencia colectiva sazonada de bienestar, de serenidad, de salud corporal, de sosiego espiritual y de comprensión interhumana.
Eso es lo que los judíos quieren decir cuando te dicen shalom. No es solo no peleamos, pero no sé si son los judíos de ahora, ¿verdad? Con el genocidio que están haciendo contra Palestina. No creo que ese sea el shalom tampoco de ellos. Pero lo que sí debemos entender es eso: vivencia colectiva sazonada de bienestar, de serenidad, de salud corporal, de sosiego espiritual y de comprensión interhumana. Es por lo tanto una dimensión que está allí, material, y también una dimensión interna. Ambas cosas. No solo tener una paz espiritual, entendido lo espiritual como lo que no tiene que ver con lo material. No, es una paz integral. Lo material, lo profundo, trascendente, tienen que unirse para hacer del ser humano un ser de plenitud. Cambiamos, entonces, es un clima de plenitud, dijimos, de justicia, de vida, verdad y de relaciones éticas. Si no hay todo eso, Pablito, podés pinchar. Si no hay todo eso, entonces no se puede llegar al tema de la paz. Yo recuerdo que alguna vez estudiando en un tiempo en Alemania le pregunté a mi profesor, mire profesor, ¿por qué ustedes son los alemanes? Terminó la Segunda Guerra Mundial y 15 años después ustedes eran otra vez la segunda potencia económica del mundo. Y me dijo, por dos cosas. Yo me quería responder por dos cosas. Uno, porque antes de la guerra nuestro nivel educativo ya estaba alto. Y ustedes saben lo que pasa después de la Segunda Guerra Mundial. Y si ya están bien formados, tienen ideas. Y segundo, porque todas las autoridades que fueron electas después de la guerra fueron éticas. Esas dos cosas nos hicieron remontar la destrucción de la Segunda Guerra Mundial. ¿Me comprenden lo que quiero decir? O sea, lo ético es absolutamente importante. Faltan 5 minutos. Por eso es salud y bendición para los hebreos, el tema de la shalom. Es salud y bendición porque no solo te están diciendo no peleemos, sino que toda la vida con vos, contigo, con usted, sea una vida en que los dos seamos plenos. Es lo que se quiere decir shalom. Y para ser plenos se necesita comer, tener una buena casa, educación, salud y también sentimientos de sororidad y fraternidad. Pasemos. La paz entonces es inseparable de la justicia. Pasamos a la siguiente. Sin la justicia no es posible la paz. Nosotros recordamos un texto de Isaías 32:17, muy importante, que es el que todos decimos en nuestras reflexiones sobre la paz. El producto de la justicia será la paz. Eso dice Isaías 32:17. Y todos los que hemos alguna vez reflexionado sobre la paz hemos pasado por ese texto. Es interesante que ese texto está puesto en una perícopa que se llama la efusión del Espíritu. Es decir, el deseo grande del Espíritu, el deseo grande de Dios es que la vida sea hecha para que todos seamos plenos. Y para alcanzar esa plenitud debe haber justicia. Y la justicia nos lleva irremediablemente a un estado que le llamamos paz. Isaías 11, del 1 al 9, reinará la justicia como expresión de la santidad y la presencia de Yahvé. Es decir, si Yahvé existe, si Yahvé está presente, una de las maneras de reconocerlo es que tenemos paz. Es decir, tenemos paz en cuanto a que nos llevamos bien, pero también le damos a cada uno su derecho. Le aseguramos la existencia de la vida. Será el vecino el lobo y el cordero, y el leopardo se echará con el cabrito, el novillo y el cachorro pasarán juntos, y un niño pequeño será su pastor. Nadie hará daño, nadie hará mal en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena de conocimiento de Yahvé, como las aguas colman al mar. La paz es un deseo de Yahvé, un ideal de vida para los hijos de Yahvé. ¿Y cómo la busca? Jesús de Nazaret, que después es el que nos dice cómo es Dios. Sigamos, Pablito. ¿Cómo busca Jesús? ¿No? Si Jesús muestra cómo es Dios, el Dios cristiano es un Dios de paz y Jesús por eso busca la paz. Eso está claro. Pero ¿cómo busca Jesús esa paz?
Sigamos. ¿Cómo la busca? Restaurando la dignidad de la gente. Y en su tiempo todos conocemos la historia del problema de la marginación de los enfermos, las mujeres, los niños, los extranjeros, los pecadores. Los marginados en definitiva. Los descartados, dirá el Papa Francisco después. Entonces, si Jesús busca la paz, es decir, que todos estén bien, haciendo una opción por los marginados, la paz de Jesús, podemos concluir, fue establecer justicia para la dignidad humana. Y ya sabemos cómo terminó la historia. Su opción por los pobres y los marginados en una cruz. Es un conflicto porque defendemos la vida y la vida hoy está cooptada por poderes malignos que ya conocemos y que ya se nos describieron antes. Y entonces esto es lo que estamos llamados a hacer. Quiero ir terminando porque ¿cómo lo hacemos hoy en la comunidad creyente? Bueno, primero lo individual, fraternidad y sororidad individual en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestro barrio. La pastoral social quiere ayudar a desarrollar, a promover la dignidad humana. Las llamadas de las autoridades nos invitan a que trabajemos por la paz y nos comprometamos en un sistema social. Esto también es otra conclusión importante en el cristianismo actual. La sociedad solo va a cambiar desde el punto de vista cristiano si el cristiano tiene un compromiso político. No si el cristiano ora, sino si el cristiano tiene un compromiso político. Si no, nuestros esfuerzos por ayudar a la paz son muy endebles, muy débiles, muy raquíticos. Solo si el cristiano tiene un compromiso político, entonces podemos estar seguros y orgullosos de que el cristianismo está apoyando al tema de la paz. Y entonces esos llamados lo hacen las autoridades, ¿no? Catequistas, movimientos religiosos, sacerdotes, obispos, papa. ¿Recuerdan ustedes la última encíclica de Juan 23, Pacem in Terris, no? Es todo un estudio acerca de cómo se logra la paz y lo interesante es la justicia quien promueve eso. Pero Medellín, recuerdan también Medellín, el segundo punto de Medellín es la paz. Y ahí decían el nuevo nombre de la paz es el desarrollo, ¿no? Pero hay que entender el desarrollo no como lo que más produce, sino como la lucha por la plenitud humana. Bueno, hay que escuchar también a otras religiones y a una sociedad civil digna. Quiero terminar, aquí vemos una fotografía del centinela, del sector religioso, que intenta desde la fe, como lo dicen ellos en su misión, es intentar una dignificación del Estado. Y ahí ayudamos otros, con Fregua, Merindia, la Asociación de Teólogos de Guatemala, la Escuela Señor Gerardi, y las comunidades eclesiales de base están allí. Ahí los vemos protestando en las calles. Por eso quiero fijarme ahora, puedo decir muchas cosas, pero como ya me están corriendo, quiero terminar con el mensaje de la Conferencia Episcopal de Guatemala con ocasión de su Asamblea Plenaria Anual 2026, hace unas semanas, ¿no? Miren lo que dice en el número 1. Los obispos de Guatemala, al concluir nuestra Asamblea Plenaria Anual, nos dirigimos al pueblo de Guatemala particularmente conscientes de la difícil coyuntura por la que pasa nuestro país, la cual nos interpela a ver el futuro inmediato con esperanza, a pesar de las graves dificultades políticas y sociales que nos acechan, tanto en el ámbito nacional como internacional. Así empieza. Pero vean en el número 3. Guatemala atraviesa una hora decisiva en el proceso de elecciones de segundo grado y nos las nombra allí. El TSE, la Corte de Constitucionalidad, la Contraloría General de Cuentas, el Ministerio Público y la USAC, que fue lo que estaba recordando acá. Y 6.5. En el ámbito nacional, esta es una oportunidad propicia para depurar instituciones cuyo papel es fundamental en la implementación de la justicia. Aprovechemos este momento. Esa es la llamada para nosotros. Y entonces tenemos que hacerlo, aprovechar el momento. Pero yo me pregunto, por ejemplo, ¿cuántas parroquias del país en el fin de semana siguiente a cuando surgió este comunicado de la Conferencia Episcopal, en la misa dominical, los sacerdotes leyeron este comunicado?
Eso me gustaría saber. Tradicionalmente no hay una relacionalidad entre la conferencia episcopal y el sacerdocio, que debiera ser el que comunica todo eso, para que vaya alimentando en nosotros, laicos y laicas, ese espíritu de compromiso sociopolítico. Y esta ya es una deficiencia en nuestra formación como cristianos. Otros, como ustedes, ya no necesitan eso, ya lo saben y lo hacen, pero la mayor parte de los creyentes, en el caso católico, no. Por eso es que terminamos diciendo en la siguiente, que la fe cristiana no puede vivirse a espaldas a la justicia y al bien común. Eso lo dice la exhortación apostólica de Ilexite sobre el amor hacia los pobres de León XIV del año pasado. Eso es en torno a la paz. Y ahora habría que hablar en torno a la democracia, que ya no tenemos tiempo, pero podemos decir, la democracia es nada más un sistema que pareciera que puede ayudarnos a construir la paz. Pero la verdad, como está hecha la Constitución Política de Guatemala, donde está el estrato legal de la democracia guatemalteca, uno debe preguntarse por lo siguiente. ¿De cuándo es la Constitución? 1985, entró en vigencia en 1986 y sustituyó a la de 1965. Pero, ¿quiénes la hicieron? ¿Cuáles son los resultados que ha producido esa democracia? ¿Quiénes la usan hoy junto a la estructura político-judicial para manipular la vida política del poder corrupto? Por eso es que hoy muchos sectores, y yo también, hablamos de la urgencia de una asamblea plurinacional constituyente para intentar deconstruir un poco esta democracia neocolonial que tenemos nosotros hoy. Y terminamos ahí por cuestión del tiempo. Un aplauso para los dos, por favor, para Úrsula y para Herbert por habernos iluminado en este camino. Creo que es muy importante lo que nos han dicho. Vamos a tener un momento para preguntas. Todavía nos dejó un poquito de tiempo, Herbert. Vamos a dejar un tiempo para preguntas. Entonces vamos a ver si aquí podemos, vamos a dar un tiempo para dos preguntas de acá y vamos a leer una pregunta que nos ha llegado. Vamos a tener este momento de preguntas ya para ir cerrando este momento de análisis. ¿Hay alguna pregunta? Allá hay una pregunta, luego va a ser una pregunta que nos mandaron. Gracias. Buena tarde. No sé quién de los dos se va a animar a contestarla. ¿Qué consejos prácticos pueden darnos para lograr la participación de las personas en los roles que les toca vivir? La mayoría de creyentes estamos de acuerdo en que estamos en crisis, estamos en contra de las estructuras, pero por experiencia personal les comento, teníamos que formar una planilla para participar en una elección. 5 personas de 230 y nos costó un mundo encontrar a las personas que llenaban cierto perfil. Todas decían, no, yo estoy con vos, yo te apoyo, pero mira, ahorita mejor no me meto. Y eso es lo que pasa en muchas situaciones de la sociedad. Hay apatía y hay miedo. Entonces, ¿qué se podría hacer en forma práctica? Una de las preguntas que nos mandaron es ¿qué posibles escenarios tendríamos al final estas elecciones de segundo grado? ¿Cómo lo vemos? Entonces ahí hay dos preguntas. ¿Qué posibles escenarios vemos al terminar estas elecciones? Y un poco la pregunta, ¿cómo hacemos para que la sociedad civil participe, para que venza el miedo, decían, que hay, la apatía? ¿Quién de los dos se anima
iluminarnos por acá. Bueno, ¿cuáles serían los posibles escenarios? Uno es que logren, digamos, voy a decir una palabra no muy técnica, pero cuajar varias de las, digamos, de las acciones que está haciendo sociedad civil, la comunidad internacional, y también los procesos, digamos, necesarios que ya la población llega otra vez a un hartazgo, ¿verdad? Con respecto a la situación. Entonces creo que la sociedad, al igual que en Estados Unidos, está reaccionando con un poder extremo, como puede ser Trump y como podía ser también toda esa narrativa que mucha gente apoyó y que le votó, ¿verdad? Creo que ese hartazgo puede llegar también aquí. Y lo vimos en el logro, digamos, de que ganara una planilla, digamos, en términos más democráticos en el Colegio de Abogados y que se ganara en primera vuelta en esta última elección donde se sacaron a las ciencias afines y que la Corte de Constitucionalidad hoy dice que es una resolución legal, lo cual es ilegal totalmente. Entonces se ganó a pesar de eso. Eso quiere decir que hay gente que con el voto tal vez no se está organizando, tal vez no se está manifestando, porque al final la criminalización sí hace su impacto, que es precisamente el miedo. Pero creo que ese hartazgo va uniendo voluntades, va uniendo acciones y finalmente logra dar en el punto. Por lo menos en las elecciones de Kang se ha visto que hay intentos. La gente se toma el esfuerzo a pesar del tráfico de ir a votar. Y es gente profesional, tal vez no muy organizada, pero que tiene conciencia de lo que está sucediendo en la institucionalidad pública. Entonces, un escenario es que cuaje todo eso, ¿verdad? Cuaje esta voluntad y esta acción de colegios profesionales, la resistencia a la USAC, también hasta cierto punto la presión que podamos hacer con las universidades privadas, que no están totalmente cooptadas, pero que ante la indecisión quedan en término medio, ¿verdad? O sea, yo creo que la voz ciudadana es muy importante, la prensa independiente también hace un papel todavía importante, y estas voces, digamos, donde que moral y éticamente son importantes, la Conferencia Episcopal de Guatemala, que espero que retome su papel más claro, más decidido de ética y de, pues, de regresar a los cánones, digamos, de respeto a la legalidad, ¿verdad? Creo que todas esas voces pueden ir generando una posibilidad, por lo menos, de disputar más allá del 50% de las instituciones. Ese es un escenario, el ideal, ¿verdad? Bueno, no el ideal, el, digamos, término medio más probable, que todavía es probable. El pésimo escenario sería que nos ganen otra vez todas las instituciones y que al tribunal, digo, que no llegue una persona buena para elegir a fiscal general, y ahí sí que el presidente no tenga la opción de elegir. Igual en la Corte de Constitucionalidad, el presidente va a ser el último en proponer a su representante, pero puede ser uno, el de Kang puede ser otro, pero ahí vamos a perder en relación de equilibrio de fuerzas. Si recuperamos el MP y si se recupera parte de la Corte de Constitucionalidad en términos de legalidad, creo que las otras instituciones pueden ser, aunque todo el mundo decía que el Tribunal Supremo Electoral era la gran prueba de fuego, y ahí estamos, como quien dice, casi que perdiendo, porque la dirige pues Walter Mazariegos. También está pendiente el proceso de la USAC, ¿verdad? Que también hay una serie de ilegalidades, pero que ahí también la resistencia puede llegar a tener una posibilidad digamos, de tener un alto ahí en esa cooptación. Entonces, un escenario negativo sería, como ya lo dije, que perdamos las instituciones y que no logremos una fiscal o un fiscal general, digamos, que restituya todo lo que nos ha hecho la fiscal general actual, igual una Corte de Constitucionalidad. Todas están muy unidas, pero estas dos son las que más fuerza tienen. Nadie está viendo todavía lo de la Contraloría General de Cuentas, pero tiene mucho que ver con el proceso de transparencia del Estado. Eso, y el hacer es no
no resistir, os digo, no terminar de resistir, o sea, tenemos que seguir resistiendo, o es un país con cierto nivel de legalidad, con cierto nivel institucional, o lo vamos perdiendo como con una dictadura o con las mafias, como pasa en el caso de Haití, ¿verdad? Donde es ya bien difícil recuperar el país, tristemente, o el caso de Honduras, ¿verdad? Que en este momento llega uno de ultraderecha que está negociando a puerta cerrada con el presidente Trump. Entonces, yo creo que tenemos en nuestras manos todavía este proceso democrático que hemos ganado 2015-16, 2023, y los pueblos indígenas siguen teniendo fuerza, siguen teniendo beligerancia. Cierto que están en cierta disminución en este momento, pero son una fuerza real en los territorios, ¿verdad? Y ahí es donde también es bueno ponerle el ojo, o sea, cómo se están articulando en estos territorios los pueblos indígenas, ¿verdad? Y las comunidades. Entonces, cada uno de nosotros jugamos un papel para ese proceso. Quisiera yo también agregar un poquito, si Pablito nos pone la última diapositiva. Yo no sé, pero con Úrsula no nos pusimos de acuerdo para venir y yo siento que vamos por lo mismo, ¿no? Por el mismo camino. Por el mismo camino. Quizá porque eso es lo que hay, ¿no? Entonces, en la última diapositiva, a la pregunta del compañero, que algunos consejos y todo. Entonces, yo pongo ahí, entonces, cristianos y cristianas, un llamado a estar alertas, actuantes y esperanzados. Alertas, quiero aludir al proceso de formación. Tenemos que saber lo que está pasando. Y aquí ya contamos con una gran desventaja. Yo sueño, como Martin Luther King y muchos otros, yo sueño con una educación en el país que sea una educación para la indignación y la rebeldía frente a la realidad social. Y no lo estamos logrando. La única que lo hacía bastante bien, la USAC, está cooptada. Y las privadas nunca hemos tenido esa tradición. Hasta ahora estamos dando ciertos tanes. Pero es que no debería ser una cuestión de privada o pública, sino que sos de la gente con mayor posibilidad de hacer reflexión en el país, también es tu obligación ser quien más defiende la causa de la justicia. Y no vemos a las universidades haciendo eso, al menos desde mi posición, yo creo que las calles son el nivel de madurez para mí más profundo del pueblo. Pero además de eso, las iglesias católicas y evangélicas y cualquier otra religión. Si los cristianos somos los que tenemos un deseo de plenitud humana, solo con decirnos que no hay medicinas en el San Juan de Dios, tendríamos que estar todos volcados en la calle. No puede ser que eso esté sucediendo. Y entonces allí es estar alerta. Actuante es el tema de enrolarnos en algún sector civil o religioso o educativo de cualquier tipo para intentar que esto vaya progresando. Entonces es muy difícil, como decía el compañero, muchos de nosotros que estamos acá, muchas de nosotras lo hemos intentado de miles de maneras y a veces cuesta, pero el ideal de la justicia nos mueve, no nos deja callados. Y por eso me gustó cuando acá se nombraba, valga la redundancia, con nombres y apellidos, sectores que son los que hacen daño, porque esa es la madurez que tenemos que empezar, llamar con nombres y apellidos todo. Y lo otro, esperanzados. ¿Por qué? Porque en la lucha nos pueden ganar. Y nos pueden ganar 1, 2 y 3 y 20 veces. Pero eso nos va creando madurez en el pueblo y ojalá alguna vez también nosotros ganemos. Y de hecho se ha tenido batallas ganadas. ¿Recuerdan ustedes el tiempo de Otto Pérez Molina? O el poquito tiempo para la entrada de este presidente que al final se volvió parsimonioso en el tema contra la corrupción. Y entonces ahí pongo yo algunas cosas. ¿Qué tenemos que hacer? Fiscalización política. Entonces tenemos muchas cosas para hacerlo y muchas técnicas, instrumentos. Los comunicados, salir a la calle, acompañar que va a tener un encuentro, una querella, un abogado, un jurista que está siendo acusado, pero que es justo y se va y se acompaña.
Todas estas fiscalizaciones políticas van abonando a la madurez del pueblo. Y nosotros como creyentes, que bien se ha hecho desde Centinela, creo que es un gran aporte. Comunicado, muy bien. Un comunicado, yo siento que en un país como el nuestro los comunicados ayudan a que tengamos información de lo que está pasando. Pero un comunicado no les va a hacer cambiar y dejar la Corte de Constitucionalidad a los fulanos que están allá. Pero es parte que abona. Y hay que hacerlo. Buenas noticias, buscar buenas noticias. Es interesante porque acá Misael nos leyó algunos lugares que podemos ir para leer buenas noticias. Hoy en la mañana escuchaba yo que uno de los mejores expertos en comunicación mundial dice que el problema del futuro, los poderes del futuro se van a definir desde las redes sociales, a través de la mentira. Fake news, que recuerden toda la teoría de la fake news, ¿no? Y que el instrumento más rápido para expresar la mentira va a ser el TikTok. Bueno, ya es, pues, ¿no? Y la formación. Este es un espacio de formación. Por eso agradecemos a todo el conglomerado de convergencias religiosas que apuestan por una fe liberadora y comprometida, como Confregua, Centinela, San Marín de Guatemala, la Asociación de Teólogos de Guatemala, la CEPS, la Escuela Gerardi, porque esto es un espacio, yo digo, con otra mirada desde la fe. Y para mí, como yo personalmente creo que la madurez profunda de una oposición a este sistema es salir a las calles, ojalá. Muy bien, gracias, Herbert. Miren, tenemos dos preguntas que tenemos que contestarlas en 1 minuto cada uno, porque ya el tiempo se nos fue. ¿Creen que lo logramos? Sí, ¿verdad? Muy bien. La primera pregunta es, ¿cómo podemos desenmascarar las narrativas que pretenden manipular y crear percepciones de que el país está peor que nunca y no podemos hacer nada en estas elecciones de segundo grado? Y la otra es cómo formar y promover liderazgos conscientes y democráticos. ¿Cuál elegís, Herbert? La primera. ¿Cómo formar y promover liderazgos conscientes y democráticos? Pásala. La primera es, ¿cómo podemos desenmascarar las narrativas que pretenden manipular y crear percepción de que el país está mal y que no vamos a poder ser? ¿Cómo desenmascarar narrativas? La única manera es formando, escuchando. Tenemos que saber cómo se dan estos procesos de elección. Tenemos que saber quiénes son los que están guiando esos procesos de elección, quiénes son los candidatos, y tenemos que saber cómo, como sociedad civil, y en el caso nuestro, creyente, podemos hacer cierta resistencia. Entonces, si no sabemos la información, no sabemos nada de nada. Y eso sería una cosa para desenmascarar. Y después hay que meterse a algún conglomerado social para luchar eso. 40 segundos. Bueno, yo creo que Herbert decía que efectivamente no perdamos los procesos formativos, ¿verdad? En las universidades, en las escuelas, en los centros medios, en los espacios de iglesia. Yo me formé en la Iglesia Católica, pero me formé a partir de la práctica concreta de la pastoral social, de la pastoral de la tierra, de la pastoral de la mujer. O sea, si no unimos teoría y práctica, a la gente como que no termina de convencerle. También si no metemos toda nuestra subjetividad, nuestras preocupaciones, algo que hemos hablado mucho en Defensores de Derechos Humanos es lo que nos está afectando esta situación política y social, casi no lo hablamos. Los procesos también de, digamos, de curarnos o de cuidarnos a nosotras y nosotros mismos, ¿verdad? Entonces creo que hay que abrir espacios de formación, por muy pequeños que sean, medianos, ojalá institucionales, pero de esa formación que involucre, como digo, conocimiento, información, pero también la parte humana y la parte de ir a la práctica, porque si no, también nos quedamos hablando, dicen que somos muy buenos
habladores los de Guatemala, pero ya la práctica nos queda, digamos, a veces corta, ¿verdad? Entonces yo creo que esas metodologías, que ahora hay tantas innovadoras, también nos ayudan y abrir esos espacios en donde estemos, ¿verdad? Bueno, muchas gracias a Úrsula, muchas gracias a Herbert por este tiempo que han dedicado también. Muchas gracias a ustedes que han estado también este tiempo acá con nosotros. Vamos a pasar rápidamente. Queremos contarles entonces, a partir de esto que hemos escuchado, hay cosas que están pasando en el inmediato. Esta semana, del 9 al 13 de febrero, en la línea de las elecciones secundarias, hay varias cosas que están pasando. Y la primera es que hoy se está instalando la comisión de postulación del Ministerio Público en la sala de vistas de Torre de Tribunales. A las 4 se instala ya esta comisión e inicia el trabajo para elección del Ministerio Público. Eso es hoy. Así que después de aquí nos vamos corriendo para allá para ir a observar. Y mañana 10 de febrero, mañana empieza una jornada de 3 días muy importantes. Mañana es el último día para los aspirantes al Tribunal Supremo Electoral. Aquellos que recibieron objeciones tienen hasta mañana para presentar documentos de descargo. Esto está pasando en la Casa Larrazábal, atrás del Congreso de la República, que son oficinas del Congreso de la República. Mañana es el último día para esta comisión que va a elegir a magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Y luego el 11 aplica esta misma comisión, aplica la tabla de gradación y calificación a aspirantes. Después de haberlos recibido, aplican una tabla en donde están ciertos requisitos, ciertos parámetros que ellos han puesto y le van a dar una puntuación de 1 a 100 a los candidatos para después empezar la elección. Y el siguiente día, que es el 12 de febrero, empiezan entonces ya, teniendo la calificación de todos los aspirantes, la votación y la conformación del listado que va finalmente al Congreso de la República. Estos 3 días son importantes, así que los que podamos ir a la Casa Larrazábal a observar lo que está pasando, es importante que lo vayamos haciendo. En estos análisis de coyuntura que tendremos durante este primer semestre del año, vamos a ir contándoles qué es lo que está pasando en el día a día con las elecciones de segundo grado. Había una última pregunta y era ¿qué importancia tiene el diálogo ecuménico e interreligioso? Y yo creo que todos aquí coincidimos en que es importante. El diálogo es importante porque solo juntos podemos lograr que realmente el reino de Dios sea una realidad en Guatemala. Ya lo decían nuestros hermanos, nuestro hermano y nuestra hermana expositora del día de hoy. Así que los que podamos ir, hay una concentración, nos está pasando Úrsula aquí, cabalmente el 12 de febrero, porque el 12 de febrero es cuando ya se arma el listado que va para el Congreso de la República a partir de las 9 de la mañana en la 8ª Avenida, cabal, donde está la Casa Larrazábal. Entonces la Asamblea de Organizaciones Sociales está convocando también a hacer presencia enfrente, pero también hacer presencia para observar. Es muy importante que las personas que están en esta comisión vean, entiendan que la ciudadanía está observando. Eso es muy importante. Así que nos quedamos con esto. Vamos a ir hoy pensando en esas acciones. El análisis de coyuntura se llamaba 2026, la paz y la democracia están en juego. Nos vamos a ir con la pregunta, ¿cuál va a ser nuestra jugada? Vamos a ir a observar, vamos a informarnos, ¿cuál va a ser nuestra jugada en este momento? Y con esto le doy el micrófono a Estuardo, que nos tiene ya las informaciones y los agradecimientos finales. Bien, buenas tardes. En primer lugar, la concentración es el 12 a las 9. De ahí los otros días la comisión va a trabajar. Entonces también hay que, los otros días, digamos el 10 y 11, la comisión va a trabajar. Entonces ahí ellos están desde la mañana, digamos que a las 10 de la mañana nosotros podemos estar ya pendientes para ir a observar
el trabajo que va a hacer la comisión. Ahora el 12, esta convocatoria específica es para estar ahí desde las 9 de la mañana. Gracias. Pues en primer lugar, agradecerle a Úrsula, a Herbert, a Misael, que nos han acompañado, nos han guiado en este análisis para que pues sigamos buscando caminos por donde vamos a construir esa Guatemala que nos merecemos y soñamos. Como en medio de este panorama a veces un poquito entre gris y negro, pero que queremos encontrar la claridad y esa es la esperanza, ¿no? Ahí es donde se abre camino, pues podemos ir incidiendo. Queremos agradecerles también de una manera muy sencilla, pero desde el corazón. Aquí tenemos 6 velas que son muy propias desde la cosmovisión de los pueblos, ¿verdad? Para que ustedes escojan el color que sienten que les llama y que ustedes sigan siendo luz en los espacios donde están, que sigan llevando buenas noticias, que sigan aconteciendo. Entonces, para que escojan ahí la vela que sientan que les llama, ¿verdad? Y muchísimas gracias por ello. Así que les damos un fuerte aplauso en agradecimiento, por favor. Y algunos avisos generales que es importante que los tomen en cuenta. En primer lugar, tomen nota de que el próximo análisis de coyuntura será el 9 de marzo, cabal dentro de un mes, ¿verdad? El 9 de marzo a las 2:30 p.m., ¿sí? El 9 de marzo, 2:30 p.m. nos volvemos a encontrar aquí presencialmente y también a través de las redes, Zoom y Facebook. Luego, avisarles que tendremos también un taller de crecimiento humano en clave maya del 19 al 22 de marzo. Tendremos una formación virtual de la Comisión de Pueblos Originarios el 17 de febrero a las 7 de la noche. También una formación virtual de la Comisión de la Mujer el 18 de febrero a las 7 de la noche. Y una formación denominada hacia una cultura del cuidado que vamos a estar desarrollando durante varios meses desde marzo hasta noviembre. Será también a las 7 de la noche y lo estará facilitando el padre Abel García. Así que, bueno, esos son algunos de los avisos y por favor estén al pendiente en nuestras redes, en los medios de comunicación de Confregua para alguna información que también va surgiendo en el camino. Así que démonos las gracias por estar aquí generando esperanza desde nuestra participación, nuestra escucha y sobre todo que podamos hacer réplicas de esto, que llevemos esto a nuestros espacios pastorales, a nuestros espacios de comunicación, a nuestras familias para ir incidiendo y pues construir lo que soñamos. Bien. Muy bien. Y agradecemos también a Amerindia, a la Universidad Rafael Landívar, a Centinelas, a la Asociación de Teólogos de Guatemala, a los misioneros claretianos, que también apoyan este espacio del análisis de coyuntura que se genera desde Confregua. Muchísimas gracias por ese apoyo y por hacer camino juntos para construir pues esto que ya decía, soñamos y nos merecemos. Gracias. Suscríbete, dale like y comparte.